En Al Popular al Archivo diseñamos e implementamos soluciones en gestión documental, soportados en tecnología especializada y personal experto. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones en consultoría documental, procesamiento digital, almacenamiento y organización de archivo, servicios BPO o tercerización de procesos de negocio. Contribuimos a la optimización de costos de más de 600 clientes en diferentes sectores económicos. Al Popular al Archivo, más de 28 años de experiencia en procesos físicos y digitales de gestión documental. Dejar atrás la burocracia física y no volver esa burocracia física a una burocracia digital. Y esto es muy relevante. Nosotros pensamos que a veces lo que hacíamos en el escenario físico o convencional debe trasvasarse exactamente de la misma forma al escenario electrónico, y ese es un importante error. Hoy en día estamos hablando de un escenario donde el uso de medios electrónicos tiene unas características y unos atributos que deben ser tenidos en cuenta dentro del mismo escenario electrónico. Y ya les voy a explicar un poco a qué hacemos referencia en ese punto. Hay que trabajar sobre todo de manera innovadora. La disrupción significa una innovación en todo tipo de procesos, en todo tipo de herramientas, y las empresas que no tengan una transformación digital quedarán lamentablemente en el pasado. Hoy las empresas requieren de esa transformación para entender a sus clientes y sobre todo para entender a su entorno. Y esto es muy importante. Nosotros muchas veces a nivel organizacional estábamos concentrados en desarrollar nuestra operación alrededor de un producto, de un servicio, como si ese fuera el fin desde el punto de vista de la estrategia. Y hoy en día la estrategia está alrededor del cliente, de sus necesidades, de satisfacer realmente cuáles pueden llegar a ser esas condiciones particulares que tiene el cliente o que tiene el consumidor. En ese sentido, vemos que lo diferencial, lo distinto en este momento, lo transformador, es primero que tenemos un cliente completamente digital, es decir, que siempre está conectado, que tiene además de eso un dispositivo inteligente siempre a la mano, que es demandante de servicios digitales y que le gusta utilizar los servicios digitales, sobre todo las nuevas audiencias, es decir, estos jóvenes que están entre los 18 y los 35 años, que son parte de la población más activa desde el punto de vista económico, son personas que quieren tener una experiencia completamente electrónica y digital. Si usted le menciona a uno de ellos que debe realizar una diligencia en un banco, inmediatamente se le va a volver diciendo, pero ¿cómo es posible que no pueda realizar este trámite a través de la sucursal digital del banco? Lo mismo ocurre, obviamente, en el caso de esas audiencias cuando estamos hablándoles de la necesidad de que el documento físico traiga la intervención de terceros como notarios o registradores. A ellos les parece que esto realmente es un excesivo formalismo, una excesiva solemnidad. Y aquí hay algo interesante. La solemnidad, el formalismo, el rito no es enemigo de la tecnología. Ese es uno de los grandes, digámoslo así, una de las grandes taras culturales que nosotros tenemos, y es pensar que porque lo hacemos de manera electrónica nos estamos saltando lo que desde el punto de vista jurídico o probatorio se está exigiendo en las normas. La intervención de los notarios puede ser, por ejemplo, también electrónica. El desarrollo de un proceso a través de medios electrónicos no significa saltarse la ritualidad que exigen muchas de nuestras normas para que los actos tengan eficacia probatoria. El cliente es digital y ese cliente digital hay que tenerlo muy presente. En segundo lugar, un segundo tema que hay que tener en cuenta en este especial momento que vivimos es la velocidad de los cambios. El tiempo para alcanzar 100 millones de usuarios en el teléfono fijo fue de 75 años, en el teléfono móvil de 16 años, en Internet de 7 años, en WhatsApp de 3.5 años y en Pokémon Go, un juego de realidad aumentada de Nintendo, fue de apenas 25 días. Hoy, si usted saca una aplicación móvil acá en la ciudad de Bogotá y esa aplicación móvil no tiene 100.000 descargas en la primera semana, usted ya puede decir que ese fue un rotundo fracaso, lo cual es terrible desde el punto de vista de lo que es la aprehensión por el tiempo en estos nuevos tiempos.
pero la misma dinámica de la tecnología y por supuesto la masificación social nos ya han llevado a esta circunstancia. Y por eso es importante tener en cuenta el agilismo, la velocidad, la necesidad de actuar de una manera rápida y eficiente frente a las circunstancias a las que nos enfrentamos. En las organizaciones, sobre todo en la medida en que éstas van creciendo y se van haciendo más robustas desde el punto de vista organizacional, nos hemos acostumbrado mucho, obviamente, a la documentación de procesos, a la documentación de flujos, lo cual no está mal, está muy bien, hace parte de la seguridad operacional, pero es importante que esa seguridad operacional esté influida por una súper y mega tendencia que es el agilismo. Solamente esas empresas que logran responder de manera ágil a los diferentes desafíos que propone cada tiempo, pues van a lograr un importante suceso desde el punto de vista empresarial. Piensen nada más que hace apenas 30 años, la empresa más importante del mundo era General Electric, por valoración de activos. La segunda era tal vez algunas de las de hidrocarburos, y hace 20 años todo lo de hidrocarburos, PetroChina, Shell, la gente de BP tenían una gran importancia desde el punto de vista de las más importantes empresas del mundo. Y hoy en día, empresas como Amazon, empresas como Facebook, empresas como Google, que no existían hace 30 años, son las 3 empresas de mayor valoración de activos en el mundo. Le sigue, y digámoslo así, está muy cerca Apple, en la medida en que Apple pues fue creada hace 40 años, pero son empresas que han sabido proponer, digámoslo así, una reacción efectiva frente a los cambios que propone la sociedad. Y eso nos lleva a nuevas tecnologías facilitadoras. Tal vez este es lo digital de la transformación. Nuevas tecnologías como por ejemplo el cloud computing o todo lo que tiene que ver con computación en la nube, que obviamente todos estamos utilizando hoy en día, Google Drive, Microsoft Azure, utilizamos también Amazon Web Service, y todas estas plataformas permiten incluso hacer más eficiente nuestro trabajo de manera colaborativa. Hace algunos años, no, tenemos que escribir, yo soy abogado, entonces tenemos que escribir un contrato a 4 manos, entonces había que reunirse en una oficina y sentarse y pasar tardes completas ahí hasta que lo sacaba uno. Hoy en día se puede disponer del mismo tiempo, pero cada quien lo hace desde la comunidad de su oficina o su casa, utilizando una herramienta de colaboración como puede ser Google Docs. Entonces el tema de la computación en la nube no solamente tiene que ver con el almacenamiento, tiene que ver también con el trabajo colaborativo y con la posibilidad de gestionar documentos, archivos, de manera colaborativa en una organización e incluso interorganizacional. El tema de movilidad de dispositivos inteligentes, ya lo mencionaba, el tema de Big Data y analítica. Vean ustedes cómo las competencias analíticas han pasado de una analítica meramente descriptiva, hemos llegado a una analítica predictiva, donde ya a través de un conjunto de datos podemos generar lo que sería una tendencia, un indicador, una proyección, y hoy en día ya se habla de analítica prescriptiva, es decir, que a partir del conjunto de datos podemos incluso realizar o definir comportamientos o conductas. Es el caso, hace 20 años, para poder ir a la ciudad de Cali, pues se compraba uno en el peaje el mapa de las rutas de Colombia, que era un mapa que colocaba uno en el puesto del copiloto, y ahí se hacía la verificación de la ruta que se iba a seguir hasta la ciudad de Cali. Hace 10 años lo que se utilizaba era Google Maps, pura analítica predictiva, y hoy en día lo que todo el mundo utiliza es Waze, que es analítica prescriptiva, donde usted hace lo que dice Waze. Ese tipo de desarrollos a nivel analítico hoy en día permiten tomar y gestionar decisiones empresariales, donde claramente el modelo de tomar decisiones con pura analítica descriptiva pues ha pasado a un segundo plano. El tema además de Internet de las cosas, que implica la automatización de hogares y oficinas, la ciberseguridad, estamos en medios electrónicos y por supuesto de la información electrónica se desprenden importantes riesgos, como también importantes acciones que los mitigan. Y finalmente el tema de inteligencia artificial o todo lo que es el desarrollo algorítmico que nos permiten desarrollar incluso a nivel de computación cognitiva análisis simples a la resolución de casos jurídicos, médicos, etcétera. Es tanto así que en los Estados Unidos ya hay una herramienta de computación cognitiva montada sobre inteligencia artificial denominada ROS, que permite hoy en día resolver
cuáles son las fuentes del derecho aplicables a determinados hechos que son descritos de manera natural o con lenguaje natural en una plataforma. Esto significa incluso un cambio de las competencias de nuestros profesionales, un cambio en las competencias de curriculares de las diferentes universidades, porque pues ya estamos llegando a un momento donde la inteligencia artificial puede llegar a, digámoslo así, a emular el pensamiento simple de una persona, no el pensamiento complejo. Todavía estamos un poco lejos de eso con la capacidad de procesamiento que tenemos, pero lo cierto es que ya este tipo de análisis simples se pueden hacer utilizando inteligencia artificial. Y eso nos lleva a un cuarto y último tema dentro de lo diferencial de este momento, y son los nuevos modelos de negocio, modelos vinculados a la economía colaborativa, a la desintermediación de ciertas actividades, como es el caso del transporte, como era el caso hasta antes de la pandemia de los alojamientos, con empresas tan importantes o relevantes como lo han sido o lo fueron Airbnb, el caso de Uber, que ustedes conocen, la uberización de muchos sectores en la economía, la forma en la que escuchamos música. Hace 30 años o 20 años, yo recuerdo que iba a la tienda La Rumbita o Bambuco y me compraba el CD o el disco de un grupo musical. Hoy en día, realmente, pues lo que tiene la gente es una suscripción a Spotify, a Deezer o a cualquiera de los agregadores de música, y tiene usted una biblioteca súper completa para acceder. Y el tema de la televisión, vean ustedes que hace 30 años, pues para poder ver el programa de los domingos, que era el Chinche Ulloa el domingo a las 7 de la noche, pues toda la familia se tenía que conectar al único televisor que había en la casa, y hoy en día desde cualquier dispositivo móvil se puede acceder a un licenciamiento multiusuario en Netflix. Y en el caso mío, donde yo tengo pues mi esposa, mi hijo que es ya el mayor es adolescente, mi hijo menor que pues todavía es muy niño, el de mayor es de 15 años y el menor de 8 años, cada uno ve cosas completamente distintas, y eso significa que hoy en día consumimos los contenidos digitales de conformidad con las preferencias y con los gustos de cada consumidor. Entonces, hemos cambiado la forma en la que incluso estamos consumiendo la información electrónica, y esto está provocado por esos nuevos modelos de negocio. Eso es lo diferente hoy en día. Esto es lo que ha provocado la denominada cuarta revolución industrial. ¿Y por qué la tecnología? Porque muchos dicen, mi papá, por ejemplo, me dice, no, mi hijo, es que todo tiempo pasado fue mejor, porque yo antes llegaba al banco y me sentaba, me traían el tinto clarito que me gusta, me saludaban por mi nombre, hola, don Ricardo, ¿cómo está? Entonces yo siempre le digo a mi papá, no, todo tiempo pasado no fue mejor, papá, todo tiempo pasado tuvo menos gente. Hace 35 años yo recuerdo estarle preguntando a mi papá cuánta gente había en Colombia. En Colombia, hace 35 años había 23 millones de habitantes. Hoy en día ya somos más del doble. Y para el año 2050 se está calculando que la población colombiana puede llegar a los 80 millones de habitantes. Es decir, estamos creciendo de manera demográfica de una manera increíble. Y hoy en día que uno llegue a un banco, sobre todo con los niveles de bancarización que hay hoy en el país, que uno llegue al banco y que se le sepan el nombre es porque de pronto usted está siendo investigado por lavado de activos o financiación del terrorismo. Es decir, se debe uno asustar, que con esta masificación, la masificación de los diferentes servicios solamente se explica a partir de la tecnología. La tecnología hace eficiente el intercambio social, y en una explosión demográfica tan importante como la que hemos tenido, la tecnología es necesaria. Esta no es una moda ni es una tendencia, esta es una necesidad social, y se las explico de la siguiente forma. 1.825 millones de habitantes, 1925 en la Tierra teníamos 2.000 millones y hoy en día somos 7.600 y contando. Entonces, el tema del crecimiento demográfico explica el uso mismo de la tecnología. Y eso nos lleva a una reflexión interesante. La transformación digital es un plan estratégico para cada organización que obviamente utiliza las tecnologías como facilitadoras y que pretende básicamente transformar modelos operacionales, transformando los puestos de trabajo, optimizando los procesos, rediseñando los modelos de negocio alrededor de un enfoque que está centrado en el cliente, que busca la eficiencia operacional y que aprovecha el valor de los datos para el negocio. Y aquí viene algo bien interesante. Uno, ya no estamos centrados en el producto o en el servicio. Antes a uno le decían, no, esto es lo que hay y nada que hacer. Hoy en día, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué se le ofrece? Normalmente todas las organizaciones tienen
a estructuras de definición CRM, los Customer Resource Management o administradores o herramientas que permiten administrar las necesidades del cliente, están en todas las organizaciones porque están centrados en el cliente. Se busca identificar, a uno ya le llega, ojo, acá en Colombia ya hay un banco que a partir del análisis del cliente en redes sociales, le llega a usted con una especial: doctor Germain, nosotros hemos encontrado que usted tiene un Mercedes C180 y consideramos que como ya lo tiene desde hace 3 años, usted puede hacer la renovación a un Mercedes E220, le recibimos su carro en parte de pago y le vamos a entregar un crédito por 80 millones para que haga el upgrade de su nuevo carro, Mercedes E220. Y uno diría, ¿pero esto qué es? Los bancos hoy ya están llegando a ese nivel de personalización. Esto no es ciencia ficción, esto ya está pasando en Colombia. ¿Por qué? Porque se está centrando todo en lo que está realizando el cliente. Buscando la eficiencia operacional, y ojo con lo siguiente, ya no se están definiendo toda la gestión alrededor de los documentos, no, se gestionan datos. Hemos pasado de la era donde lo importante eran los documentos, y entonces el documento viene con la firma, sello seco, sello húmedo. No, estamos pasando a la era de los datos. Por ejemplo, hace apenas unos años, para solicitar un crédito de libre inversión para comprar un teléfono o para comprar un computador, era necesario desarrollar 7 documentos: el formulario de solicitud, el respectivo formulario de SARLAP, el formulario del seguro, el formulario de autorización de datos personales, el formulario de autorización, además de eso, del tema de los buros de crédito, el pagaré y la carta de instrucciones. Casi todos los 7 documentos traían la misma data. Hoy en día ya hay un banco que, por ejemplo, cuando usted compra productos Apple en un iShop o en un Mac Center, permite que se haga el proceso de vinculación de cliente, originación de crédito y emisión del pagaré en apenas 8 minutos. ¿Y cómo? A través de un consumo inteligente de la data. Se consume una sola vez en los datos, se replican en los diferentes formularios electrónicos por detrás y se firma electrónicamente con la huella dactilar, que es verificada electrónicamente. Eso se hace en 8 minutos, lo que antes le tomaba a una persona, porque además de eso cada formulario tenía que ir con firma, huella y con un montón de cosas, que hoy en día se puede desarrollar por medios electrónicos. Entonces, aprovechar el valor de los datos para el negocio es súper importante. No seguir pensando en que los documentos son el centro de la operación. Y eso nos lleva a un objetivo: el crecimiento, la mejora del beneficio, darle calidad y transparencia, y como les decía, sustentar todo esto sobre algo que tiene un fin utilitario. Es una herramienta, la tecnología. La tecnología no es el objetivo, la finalidad de la transformación digital. Eso nos lleva a una reflexión interesante, y es esto: ¿dónde se encuentra sustentado? Se encuentra sustentado, por supuesto, en una norma, como es la Ley 527 de 1999. La Ley 527 desarrolla una estructura básica que es la que ustedes ven en la pantalla, unas definiciones donde la más importante de ellas es qué es un mensaje de datos. Mensaje de datos es cualquier información generada, enviada o recibida a través de medios electrónicos, y eso incluye, por ejemplo, videos, grabaciones, documentos en procesador de texto como el Word, el PDF, mensajes de mensajería instantánea, es decir, lo que hacemos por WhatsApp puede llegar a ser un mensaje de datos, por supuesto. Nos define unas situaciones de validez jurídica y probatoria, donde lo más importante son las 4 manifestaciones de equivalencia funcional, y ya vamos a hablar un poquito de la equivalencia funcional. La equivalencia funcional lo que nos dice es que todo lo que yo hago a través de medios físicos o tradicionales, lo puedo realizar ahora a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. El tema de las reglas de comunicación electrónica, donde nos define cuáles son esas reglas de comunicación, cómo se comporta la recepción de los mensajes de datos. Por ejemplo, solamente se entiende recibida la información electrónica por parte del destinatario cuando hay acuse de recibo efectivo de la información. El tema de los envíos de los mensajes de datos y algo interesante que eclipsó el desarrollo de la Ley 527 durante 10 años, que es el tema de las firmas digitales. Es más, mucha gente cuando les hablan de la Ley 527, lo que dicen es:
Ah, sí, la ley 527, la de firma digital. No, la ley 527 durante 10 años tuvo lamentablemente, como les decía, el encapsulamiento solamente sobre el tema de firma digital, pero la firma digital, ya lo veremos, es una modalidad de las firmas electrónicas en Colombia. Y finalmente el contrato de transporte electrónico, que es la única parte que tiene que ver con comercio electrónico y es la que menos desarrollada está. Es decir, esa parte no ha tenido ningún tipo de desarrollo. Lamentablemente, el contrato de transporte electrónico en Colombia y el comercio electrónico en el país, cuando decimos, digamos así, el comercio electrónico desde el punto de vista del desarrollo de esa norma, no ha tenido mucha aplicación. Más allá de que en los últimos 5 años acá en Colombia, manifestaciones de comercio electrónico pues han crecido mucho y que como consecuencia de las cuarentenas y los aislamientos voluntarios obligatorios, en los últimos meses esto ha tenido una tendencia al alza importante. Eso nos lleva a la explicación con mayor detalle de la equivalencia funcional. La equivalencia funcional tiene 4 manifestaciones importantes. Uno, el equivalente de escritura. Cuando cualquier norma exija que algo conste por escrito, ese requisito de escritura se puede satisfacer a través de un mensaje de datos, siempre y cuando el mensaje de datos, que es información electrónica, sea susceptible de posterior consulta. ¿Qué significa que sea susceptible de posterior consulta? Que esté disponible a lo largo del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el periodo de conservación vinculado al respectivo documento, dependiendo de su naturaleza jurídica. Por ejemplo, los documentos de índole comercial tienen un periodo de conservación de 10 años, con lo cual será necesario que el documento electrónico comercial garantice su disponibilidad hasta por 10 años. Los tributarios son 5 años. Y en diferentes organizaciones existen tablas de retención documental que definen cuáles son los periodos de conservación. Durante el periodo definido en la tabla de retención, el documento electrónico debería estar disponible. A eso alude la posterior consulta. Uno de los problemas es ver realmente que la información electrónica esté disponible. Y de allí que sea tan necesario verificar ese atributo, que la disponibilidad esté o sea que sea, digámoslo así, posible desde el punto de vista práctico. En segundo lugar está el equivalente de original. Original en medios, bueno, y aquí hay algo importante, perdón, me devuelvo ahí al equivalente de escrito. Cuando hablamos de gestión documental electrónica, este no es un tema tecnológico, tampoco es un tema jurídico, tampoco es un tema archivístico, tampoco es un tema de procesos, es un tema que tiene que ver con todos los dominios que acabo de mencionar. Es decir, el análisis de un documento electrónico es interdisciplinar. ¿Qué significa que sea interdisciplinar? Que cubre por lo menos esos 4 elementos. El tecnológico, que es instrumental, el jurídico, para saber si eso tiene eficacia jurídica lo que estamos montando como documento electrónico, el archivístico, porque existe un montón de normas que se las sabe de memoria Germain, o bueno, se las sabe Germain, no sé si de memoria, pero él las tiene más a la mano, un montón de normativa técnica que ha expedido el Archivo General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio, un montón de temas vinculados a cómo se debe realizar los diferentes instrumentos archivísticos, tablas de retención, tablas de valoración, cuadros de clasificación documental, programas de gestión documental. Eso hay que tenerlo claro. Y finalmente el tema de procesos o funcional, que es tan importante para que estos documentos electrónicos salgan adelante. Entonces, ojo, el análisis de la gestión documental electrónica es interdisciplinar, o mejor, multidisciplinario. Eso nos lleva a una interesante reflexión y es el equivalente de original. Original en medios físicos es el primero. En medios electrónicos no puede ser el primero. ¿Por qué? Por la facilidad de reproducción. Entonces, en medios físicos, cuando yo pido el original, es el primer documento y de ese primer documento cualquier reproducción se denomina copia. Primera copia del original, segunda copia del original. En medios electrónicos el criterio cronológico es de muy difícil verificación, porque yo puedo tener un documento en formato digital, reproducirlo millones de veces y no tendré nunca la certeza de cuál fue el documento electrónico primero que se desarrolló. Entonces, de allí que en Colombia, siguiendo el modelo de las Naciones Unidas,
original es equivalente a integridad. Y la integridad significa que no se haya alterado la información electrónica. Muy importante ese concepto, porque será necesario incorporar diferentes medidas técnicas que nos permitan verificar que la información electrónica no ha sido alterada. Bien, el tema de la integridad. La tara cultural más grande que tenemos en Latinoamérica y una de las más grandes de Colombia, las firmas. Nosotros, para lograr manifestar consentimiento en medios físicos, en papel, todo el tiempo estamos firmando, todo el tiempo firmamos. Entonces uno le dicen, mire, aquí este contrato, ¿cómo manifiesto yo el consentimiento? Firmando, de manera impresa. Llego yo a una oficina y tengo la desgracia de llevar un computador o algún equipo, por favor firme la entrada a la bitácora de seguridad, firma. No firme la salida, por ejemplo, ir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la DIAN, el edificio San Agustín, es un desastre. Usted firma casi que en todos los pisos y en todas las oficinas. Eso es increíble. La firma se ha convertido en el principal mecanismo de manifestación de consentimiento de nuestra sociedad. En medios físicos. En medios electrónicos el consentimiento se puede prestar de una manera diversa. Es decir, en medios electrónicos ustedes tienen, por ejemplo, mecanismos de autenticación simples como claves, contraseñas, passwords, o mecanismos de autenticación robustos como podría ser, por ejemplo, la biometría. Pero la gente se quedó con esta es una tara cultural importante, se quedó con la tara de decir, no, como yo firmo en físico, tengo que firmar en electrónico. Y se olvidan de que lo que exige la norma en muchos casos es el consentimiento. Y el consentimiento electrónico se puede prestar de maneras diversas a la firma. O es que cuando yo le compro a Amazon, o cuando compro en línea, o cuando compro en Rappi, porque podría comprar en Rappi también. Cuando compro en cualquiera de esos, ¿será que me sale en el aviso del respectivo marketplace o del respectivo comercio electrónico, me sale el aviso, por favor genera y descarga tu firma electrónica? No. Lo que me da la posibilidad es de consentir electrónicamente a través de un mecanismo previamente convalidado, desarrollado con el respectivo comercio. En el caso, por ejemplo, de la mayoría de ellos, un PIN de 4 números o la autenticación electrónica que se defina previamente. En el caso de las aplicaciones que, por ejemplo, en los equipos iPhone, en los viejitos sirve para autenticar electrónicamente y para consentir electrónicamente las huellas dactilares. Es biométrico. Hoy en día, digamos así, con los equipos más nuevos, los que tengan equipos iPhone más recientes, pues con una selfie. Y todo eso es válido desde el punto de vista jurídico, porque el requisito jurídico es el consentimiento electrónico. Lo que pasa es que nosotros prestamos el consentimiento normalmente a través de una firma en medios físicos. Una de las grandes taras de nuestra sociedad ha sido eso. Y entonces, ¿eso qué significa? Uy, ese montón de contratos en la visión de alguien demasiado clásico y muy apegado a la formalidad física. Dice, este montón de contratos sin firma, eso no es válido. Claro que no, porque si el consentimiento se prestó de manera electrónica, el contrato por supuesto que es válido. Un ejemplo de ello es que hoy en día la mayoría de los contratos de apertura de crédito, que son los de las tarjetas de crédito, se celebran a través de una llamada telefónica, se hace una identificación del cliente, al final se le solicita si está o no de acuerdo con lo que les acaba de señalar, y cuando usted le solicitan eso, que manifieste su acuerdo, en ese momento hay contrato. La norma dice que debe constar por escrito. ¿Escrito significa impreso? No, escrito no significa impreso. Escrito significa que puede ser un mensaje de datos susceptible de posterior consulta. O sea, esto es muy importante porque en la actualidad, sobre todo en medio de la pandemia, llegamos a unas resoluciones que fueron realmente muy, muy, muy complicadas. Como decir, por ejemplo, que las firmas escaneadas o las firmas digitalizadas eran válidas en este tipo pues, en el desarrollo de ciertos documentos desde la administración pública o desde la administración de justicia. Yo siento que eso va a ser fuente de gran inseguridad jurídica en nuestra sociedad. O sea, que ahí en lugar de encontrar una solución, encontramos un problema. Porque es que, por ejemplo, una firma digitalizada o escaneada que no tiene nada que ver con una firma electrónica, es una foto. Es una foto que yo puedo colocar donde quiera. Es una foto que además de eso es de muy
digámoslo así, fácil. Ahí no hay que ser hacker para poder extraer la firma de un documento en PDF y pegarla en un procesador de texto como el Word y colocar en esa hoja de Word lo que uno quiera. Renuncio de manera irrevocable a mi... Y usted con la firma escaneada ahí, la verdad es que darle consecuencias jurídicas a una firma escaneada o digitalizada, salvo que sea una firma mecánica que requiere para su uso un acto administrativo de carácter general, pues a mí me parece absurdo. Hay normas en Colombia que sí hacen lo siguiente, y es que en nuestro país, en caso de que la norma exija consentimiento, utilicemos mecanismos de autenticación. Que los mecanismos de autenticación pueden ser, por ejemplo, y aquí yo les doy un ejemplo, simples contraseñas, claves o pines, o pueden ser robustos como puede ser la biometría, los OTPs, que son los tokencitos que traen una clave dinámica de un solo momento, o las tarjetas del estándar europeo de Mastercard y Visa. Esa es autenticación electrónica. ¿Y eso es válido desde el punto de vista jurídico, Eric? Sí, claro que eso es válido. Ahora, si la norma exige firma, que en Colombia se cuentan con los dedos de estas manos. Con los dedos de estas manos se cuentan las normas que exigen firma en los documentos. Por ejemplo, en títulos, valores, se exige firma. En escrituras públicas se exigen firma. En algunos documentos de carácter pensional y de temas de laborales y seguridad social se exigen firma. Pero son poquitas las normas. La mayoría de los contratos lo que exigen es consentimiento. Entonces, si la norma está exigiendo una firma, el equivalente de una firma manuscrita es una firma electrónica, que es denominada un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información y que permite, y ojo con lo siguiente, permite verificar tanto autenticidad como integridad. Son los dos atributos los que debe permitir verificar la denominada firma electrónica. Y esto nos lleva a una interesante reflexión. Una firma electrónica, ¿cuál puede ser un ejemplo? Les daba yo el ejemplo de lo que se hace en las tiendas iShop y Mac Center. La verificación biométrica de la huella dactilar contra la imagen, es decir, una verificación local, contra la imagen de la cédula de ciudadanía, puede llegar a ser un mecanismo técnico que identifica una persona ante un sistema de información, sí, y me permite garantizar autenticidad, sí. Y la integridad, pues, normalmente se logra a través de mecanismos de cifrado o de encriptación que permitan lograr ese atributo. Entonces, una huella dactilar verificada electrónicamente es utilizada. En ese caso, se colocan más de 11.000 créditos mensuales de esa forma, 11.000, con la verificación de el pagaré se firma electrónicamente con la huella dactilar que ha sido verificada de manera electrónica. Uno diría, ¿ese es un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información? Sí, por supuesto, y que garantiza autenticidad e integridad. Esta garantía de la autenticidad y la integridad dependen obviamente de la forma en la que se integre técnicamente la herramienta. Pero el tema es que estaríamos al otro lado. Una de las modalidades de firma electrónica es la denominada firma digital. O con este decreto que está ahí en gris en la pantalla, el 2374 del año 2012. Hasta el 2012, el reinado sobre las firmas electrónicas en Colombia lo tuvo la firma digital. Todo el mundo hablaba de firma digital y la necesidad de que la firma digital fuera emitida por entidades de certificación digital, y entonces nos enseñaron lo siguiente. La firma digital es un procedimiento matemático que permite vincular al iniciador de un mensaje de datos con el respectivo mensaje y que permite verificar la autenticidad y la integridad. Todo ese carretazo para decirnos que se utilizaba criptografía simétrica, que era la necesaria la intervención del tercero, que es una entidad de certificación digital, y que tenía unos elementos de seguridad que eran autenticidad e integridad, los mismos que hoy en día tiene una firma electrónica. Lo que pasa es que la diferencia entre una firma digital y una electrónica es que hoy en día, gracias a la intervención del tercero, que son las entidades de certificación, se presume la autenticidad y la integridad. Hay una presunción. Eso no significa que sea mejor que una firma electrónica. La firma electrónica, si yo tengo un mecanismo de firmado electrónico que es el que tienen los bancos, el que tiene la DIAN en su relación entre el Estado y el contribuyente, si yo tengo una firma electrónica y logro demostrar las dos condiciones, autenticidad e integridad, pues yo me quedo con firma electrónica. La firma digital básicamente tiene a su favor la presunción, pero es claro que desde el año 2012, 2014 hasta la fecha se ha estancado en su desarrollo y en su uso.
¿Por qué se ha estancado en su desarrollo y su uso? Porque tiene problemas de usabilidad, de generación y porque tiene costos asociados que pueden ser altos. Ahora, yo puedo elegir si utilizo firma electrónica o firma digital. En cualquier caso, la forma en la que verifico una firma electrónica y una firma digital es básicamente de manera electrónica. ¿Bien? Y aquí hay algo importante. Firma electrónica o firma digital no tienen nada que ver con una firma digitalizada. Esto nos lleva a un último equivalente funcional, que es el que yo les ponía acá, el equivalente de archivo y conservación. Si el documento puede ser electrónico, que ya llegamos a la conclusión de que un mensaje de datos que garantice una posterior consulta es un documento electrónico, y ojo, en el documento electrónico podemos introducir todo lo que queramos, desde contratos, actas, títulos, valores, pues obviamente tengo que llegar a la conclusión de que ese documento electrónico lo podría yo archivar y conservar también de manera electrónica. Mal haría el legislador diciendo, hay documento electrónico, pero por favor, para poderlo guardar, imprímelo y guárdalo en una carpeta. No, usted si tiene el documento electrónico lo puede archivar y conservar de manera electrónica. Y aquí están los 4 requisitos de evidencia digital señalados en la ley 527, artículo 12. Yo me disculpo por la cantidad de líneas que tiene la presentación ahí, pero lamentablemente nos pasó algo ahí en la configuración. Los requisitos de evidencia digital son estos 4. 1. Determinar el origen del archivo que se va a conservar electrónicamente. 2. Establecer la integridad del archivo electrónico en el proceso de guardado electrónico. 3. Definir los extremos de conservación temporal. ¿Cuándo comienza y cuándo finaliza el periodo de conservación? Y 4. Definir la disponibilidad o posterior consulta de la información electrónica. Es decir, cómo la información electrónica debe estar disponible para posterior consulta a lo largo del tiempo. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Pues básicamente significa, señores, que estos 4 requisitos deben estar presentes si yo quiero tener un archivo electrónico guardado de manera satisfactoria, que cumpla con todos los elementos jurídicos. Y nos lleva a una conclusión interesante, y es que el archivo electrónico puede tener 2 escenarios de desarrollo. La denominada desmaterialización es cuando yo tengo un documento físico o en papel y a través de un proceso reprográfico transformo ese documento físico en un archivo electrónico. Y esa digitalización hoy en día se denomina con valor probatorio o digitalización con fines probatorios, que también el MINTIC la denominó en su momento digitalización certificada. ¿Qué significa que tenga valor probatorio o que sea certificada? Que se encuentran presentes estos 4 elementos: origen, integridad, extremos de conservación y disponibilidad de la información. Y adicionalmente, además de la desmaterialización, la segunda posibilidad es la inmaterialización. ¿Qué significa inmaterializar? Construir flujos documentales electrónicos de principio a fin. Es decir, que el flujo sea electrónico desde el momento en el que arranca hasta el momento en el que finaliza. En mi concepto personal, cuando se habla de cero papel, realmente se está hablando más de la inmaterialización que la desmaterialización. La desmaterialización es casi que un paso previo para lograr el cero papel. Es decir, tengo un montón de información física, sobre todo en organizaciones que tienen cierta antigüedad. Esa información física la quiero llevar a un escenario completamente electrónico. Eso se llama desmaterializar, pero lo importante es inmaterializar, construir flujos documentales electrónicos. ¿Cómo se construyen? De esta forma. Esta es la forma, no es un estándar internacional ni nada por el estilo. Este es fruto más bien de los últimos 20 años de trabajo en estos temas del suscrito. Esta es mi propuesta. Puede ser complementada con más columnas, puede tener, digamos, pero es lo que a mí me ha parecido más eficiente y, digamos así, que ha tenido mejores frutos cuando se hace un proceso de inmaterialización. Lo primero, analizar el proceso físico, que normalmente está en el flujograma de las organizaciones. Ese flujograma tiene un desarrollo funcional. Cada uno de los pasos del flujo, analizarlos desde la equivalencia funcional, el análisis jurídico. ¿Cuáles son los equivalentes funcionales? Los que ya vimos, el escrito, original, firma y archivo.
para establecer si cada uno de esos pasos puede ser desarrollado de manera electrónica. Una vez tengo clara la eventual objeción jurídica, me voy a desarrollar el proceso físico. ¿Qué significa desarrollar el proceso físico? Que desde el punto de vista tecnológico se establezca cómo se puede crear el flujo teniendo en cuenta una arquitectura tecnológica y unos sistemas de información que tiene la respectiva organización. Y eso se hace básicamente con 3 mantras: automatizando, racionalizando y simplificando la operación. Automatizando, simplificando y racionalizando la operación. En ese sentido, la arquitectura tecnológica y los sistemas de información nos permiten básicamente tener en cuenta que el desarrollo tecnológico tiene 3 principios claves. Automatizar, hacerlo más fácil hacia adentro, significa consumir de manera más inteligente los datos. Bien, racionalizar, pues básicamente significa menos pasos, sobre todo menos pasos para el usuario. Incentivar el uso de medios electrónicos. No puede ser que, ¿cuántos pasos tenía el proceso físico? 10. ¿Cuántos pasos tiene el proceso electrónico? No, apenas 16. Pues usted lo que está haciendo es estimulando el uso de medios electrónicos. Y simplificando, que significa básicamente acudir a lo que es el user experience, a todo lo que es la experiencia de usuario, y fortalecer esa experiencia de usuario desde el punto de vista del desarrollo de la operación. Y al final, cada uno de los pasos del flujo electrónico, deben analizar desde la suplantación de identidad, la alteración de la información electrónica, que son los riesgos propios de la información electrónica, la ausencia de disponibilidad y la ausencia de confidencialidad. ¿Cómo se analizan esos riesgos? Probabilidad versus impacto, en algo que seguramente Germain y el equipo de Alarchivo manejan perfectamente, y es que toda la metodología de análisis de riesgos de la ISO 27001, que es nuestro estándar en materia de gestión de seguridad de la información. Esos son los riesgos que son propios de la información electrónica, no son los riesgos de la operación. Para eso ustedes tendrán sus matrices de riesgos internas, otro tipo de matrices de riesgos. Estos son los riesgos que son propios del uso de los medios electrónicos. Y obviamente, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué llegar al tema electrónico? Bueno, yo creo que la pandemia lo demostró. Yo no quiero ser ni mucho menos honesto, ni empezar a decir, se les advirtió. Yo he venido trabajando en este tema de virtualización desde hace 20 años, pero lo que puedo decir es que no tanto por el tema de va a venir COVID-19 en el año 2019 en la ciudad de no era el discurso. No se tenía la bola de cristal para saber que íbamos a estar encerrados todo este tiempo y que la forma, el aparato, los medios electrónicos. Eso no lo imaginamos. Uno, que el tema de tecnología hace más eficiente el intercambio. Dos, muy importante, la administrativa es publicar los medios electrónicos. Tres, que hay muchas normas que ya están exigiendo el uso de medios electrónicos para todo tipo de trámites y peticiones. Cuatro, para mitigar de manera eficiente algunos riesgos físicos que no se pueden mitigar de la misma forma. Cuatro, por tema de responsabilidad ambiental. ¿Sí? Y obviamente hoy en día quinto, me dice, pues, hombre, asociado a todos estos efectos que genera estados y tan, créanme que a mí me ha pegado, ya he tenido lamentablemente familiares que han sido coronavirus, pero lo que les puedo decir es que más allá de esas circunstancias que son aflictivas y que son muy complicadas, esto nos deja una reflexión muy interesante como sociedad, y es la necesidad de ir cada vez más hacia una digitalización de ciertas actividades que son, digámoslo así, que pueden ser desarrolladas de esa forma. Yo siempre hago la siguiente anécdota. A uno le decían hace pre-pandemia, yo me voy a lecturar lo siguiente. La semana del 1 como al 6 de marzo, a mí me llaman unos clientes de la ciudad de Medellín y me dicen, lo necesitamos aquí en Medellín. ¿Para qué? Digamos que expliquen en un comité tal cosa. Listo, yo voy. Me mandaron los tiquetes y todo.
Entonces, ¿qué hace para Medellín? Se tiene que despertar a las 4 de la mañana, estar en el aeropuerto a las 6, viajar a las 7, llega a Río Negro a las 8, baja a Medellín a las 9, las reuniones a las 10, sale de la reunión a las 11, ya es hora de almuerzo, ya casi es hora de almuerzo, que es de almorzar por ahí a las 2:30 en cualquier lado, comience su viaje hacia Río Negro otra vez, llegue a las media o 5 de la tarde, y a las 6 de la tarde usted está cuando el vuelo no se trataba, y a veces salía a las 7 de la noche, y usted está llegando aquí a su casa nuevamente a las 7, 8, 9, 10 de la noche. Es decir, todo el día para una reunión de media o una hora. Eso se acabó, eso, señores, se acabó, y se acabó afortunadamente. Ya nos hemos dado cuenta que este tipo de herramientas son lo suficientemente eficientes para lograr el propósito que tiene. El tema de levantar a las 4, llegue a la casa a las 10, vuelto nada, pierda un día, digamos, a veces se toma mucho tiempo en este tipo de pero ese tipo de cosas sí va a quedar adherido a nuestro comportamiento. Hay que pensar que este tema, además de eso, tiene una significante utilización de nuevas tecnologías como Machine Learning, todo lo que tiene que ver con los desarrollos biométricos, la analítica a través de Big Data, y aquí no estamos hablando de Big Documents, no. Los documentos son datos, pero lo importante de aquí en adelante es la data, y en la medida en que nosotros capturemos y utilicemos de manera más eficiente los datos, vamos a tener éxito como organizaciones. Y pues hay tecnologías base también importantes como blockchain para la cadena de bloques, para incorporarlo todo tipo de trámites de operación. Señores, muchísimas gracias, y nuevamente el mensaje mío de reflexión final es: estemos absolutamente convencidos de que una gestión documental electrónica es un efecto transformador en una organización, y pensemos en lo siguiente: una regla básica, regla número 1, no trasladar la burocracia física a una burocracia digital. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí, yo te escucho bien, sí. O si quieres yo las puedo ir leyendo. Yo aquí ya las tengo a la mano, pero no en la Cuba. Buenos días, buenos días. Bien. Buenos días. No veo acá. ¿Nos puedes dar? Yo te las enviaron a mí, entonces no, de pronto por eso no lo puedo. Nos pregunta, ¿los bancos por qué no eliminan la huella dactilar? ¿Es obligatorio para la superfinanciera? Una muy buena pregunta. En los procesos el único trámite que hoy en día sigue teniendo como huella dactilar un requisito obligatorio es la apertura de la cuenta corriente bancaria. En los demás trámites, que incluyen el conocimiento idóneo del cliente o el denominado formulario SARLAP, en la circular externa 029 de 2014, que ha sido actualizada a lo largo de los años, la última actualización de este punto fue tal vez en el año 2018, ya se permite que el SARLAP sea electrónico y que no traiga ni firma manuscrita, huella dactilar, sino que se reemplaza esos dos procesos por el conocimiento idóneo del cliente. O sea, lo que se necesita es garantizar el conocimiento idóneo del cliente. ¿Qué significa conocer idóneo del cliente? Hacer un proceso muy bueno de onboarding digital. ¿Qué significa eso de manera clara? Identificar, autenticar al cliente de una manera electrónica, remota y segura. Entonces, en efecto, hoy en día la huella dactilar solamente existiría como un requisito sustancial en la apertura de la cuenta corriente bancaria. Registro de las huellas es allí todo requisito. Incluso se está evaluando cómo se puede llevar a medios electrónicos. Listo, Eric. Voy con la siguiente pregunta. Nos pregunta el señor Jorge Papamija Urquina, ¿quiénes son los entes certificadores en Colombia? Bueno, muy bien. Es importante decir que lo que aludimos acá en cuanto a firmas electrónicas, la firma electrónica no necesita nada de entidades de certificación. La firma digital
tener allí, ahí hay un directorio de entidades acreditadas, ahí están las 7, las 8 que yo la verdad no las recuerdo de memoria, la única que recuerdo pues porque trabajé allá 8 años fue Certicámara, pero ahí hay otras 7 entidades de certificación que efectivamente están ya acreditadas por el ONAC. Pero como les decía, la firma, cuando se habla de firma, hoy en día se están utilizando y de manera eficiente y con todo el valor jurídico y probatorio, también firmas electrónicas. Listo, Eric. Nos pregunta Laura Ortúa. Buen día. Para el manejo de archivos electrónicos para su almacenamiento, ¿sería válido tener diferentes ubicaciones? Por ejemplo, unos en un sistema de gestión documental y otros en la nube, otros en un solo medio. ¿Qué pueden recomendar al respecto? Pues es que yo creo que ahí hay que distinguir diferentes cosas. O sea, a ver si puedo, les voy a, bueno, no. El tema es básicamente, hay que distinguir diferentes temas. Una cosa es las herramientas de gestión documental. Hay casi que 3 tipos de herramientas. Los BPMN o los administradores de procesos de negocio, que normalmente son aquellas que están directamente conectadas con sedes electrónicas, es decir, los administradores de procesos de negocio, los expedientes electrónicos que tienen por debajo normalmente sistemas de gestión documental electrónico, y por otro lado los ECMs o Electronic Content Manager, que son básicamente los lugares, los repositorios electrónicos a donde va la información. Es decir, uno trae las reglas de negocio, el otro es el sistema de gestión documental que trae todos los instrumentos archivísticos, y el otro simplemente el lugar, perdón por la expresión, bruto, donde se guarda la información. No hay que confundir los 3, porque son 3 cosas distintas. Y a veces uno escucha cosas como la siguiente: uy, no, yo ya tengo un sistema de gestión documental buenísimo, y entonces uno dice, ¿cuál es? No, pues el Amazon Web Service, y de eso me hago, no, pues Amazon Web Service es un SM, un Electronic Content Manager. O la gente dice, eso pasaba mucho en la administración pública, no, es que tenemos el sistema ¿cómo se llamaba el sistema que utilizaba el Estado muchísimo? Que es un radicador electrónico, y resulta que ese realmente es un PPM, un radicador electrónico. Entonces hay que distinguir BPM, que son los temas de administradores de negocio, de los expedientes electrónicos o sistemas de gestión documental electrónica, y de los temas vinculados a los FM o contenedores electrónicos de información. Entonces, yo lo que diría es que, frente a la pregunta, para ser más preciso en la respuesta, usted puede guardarlo de la forma en la que considere, pero siempre y cuando, ojalá, cumpla dentro de un sistema de gestión documental electrónico con unos instrumentos archivísticos que dependen de cada sector. Es decir, esto está muy reglado, por ejemplo, para la administración pública. En la administración pública hay reglas que hay que cumplir. En el caso del sector privado es un poco distinto, pero también hay normas que exigen en el sector privado instrumentos archivísticos. Listo, Eric. La siguiente pregunta es del señor Wilson López. Nos pregunta: la empresa donde laboro no tiene implementado un procedimiento para el manejo de los documentos electrónicos. Adicional a ello, tenemos un software de gestión documental. ¿Qué pautas o parámetros me pueden dar ustedes para generar? Se me perdió. Pautas o parámetros me pueden dar ustedes para generar un procedimiento de los documentos electrónicos que se ha generado durante la pandemia? Bueno, ahí yo me dejo complementar de Germain, pero yo lo que diría es lo siguiente: es decir, lo importante es que si ya tiene un sistema de gestión documental electrónico, es aprovecharlo y es comenzar a establecer rápidamente pues los instrumentos archivísticos que le permitan definir muy bien naturaleza jurídica de los documentos y periodos de conservación y la clasificación de esos documentos para llevarlos a las estructuras que seguramente ya tiene el sistema de gestión documental electrónico. Entonces, hay que trabajar rápidamente en esos instrumentos archivísticos y ponerse de alguna forma manos a la obra en esa, digámoslo así, en esa organización. O sea, ahí si Germain tenga algún comentario adicional. Sí, gracias, Eric. Sí, evidentemente, como
como tú bien lo dices, digamos que lo primero que hay que empezar es el proceso de valoración documental, conocer el valor que tiene cada documento dentro de la organización, por eso establecer el tiempo de duración y los mecanismos de almacenamiento de información, como tú dices en tu presentación acertadamente. Lo ideal es que puedan ser digitales. El EIM, que es el Instituto Mundial que rige toda la parte de gestión de documentos, dice que no se hace nada interesante con un documento que es físico. Y es totalmente cierto. Entonces, para la transformación hay que surtir ciertos temas legales, jurídicos e inclusive del tema de relevancia del negocio. Puede que un documento, digamos que legalmente, jurídicamente no sea, digamos que no sea importante o no sea normado, no tenga una regulación, pero para el core de negocio sí lo sea. Entonces, hay que entrar a revisar inclusive temas de la funcionalidad y de lo que la gente hace. Como tú decías acertadamente, Eric, que realmente la tecnología simplemente es un medio. Lo importante es cómo la gente trabaja, qué es lo que hace, cuál es mi objeto de negocio, qué es lo que yo quiero lograr. Miren, la parte documental está muy orientada no solamente a, como lo decía Eric, al medio. El medio puede ser el papel, la imagen, finalmente, como decía Eric, lo importante es información. Esa información tiene una razón de ser y es cumplir con lo que la compañía o la entidad necesita construir, cuál es el valor que agregan y cómo eso aporta para cumplir sus objetivos estratégicos. Entonces, lo primero es mirar efectivamente qué valor tienen esos documentos, tanto para la parte regulatoria, normativa, como para el objeto del negocio. Después mirar cuánto tiempo tienen que esos documentos conservarse, bajo qué medios, y finalmente cómo lo hacemos, cómo lo optimizamos para que tenga el menor costo y sea lo más eficiente posible. Quería agregar algo a la respuesta ahorita que preguntaste un poquitico de las entes certificadoras. Básicamente, en el caso de la DIAN, alguien que ahorita lo preguntó, las certificadoras que actualmente conocemos son GSD, Andes, EDICOM, CITISEC y el mismo Certicámaras que tú mencionabas y de pronto y también Olimpia, los que conocemos. Entonces, bueno, digamos con la siguiente pregunta. Gracias, Germain. La siguiente pregunta es de Laura Ortúa. Nos pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de iniciar con un proyecto de archivo electrónico? Bueno, no sé si sea la misma, que tal vez esa es la pregunta que estamos respondiendo antes. Pues la mejor forma, como les decía, era, nosotros proponemos ahí que el flujo físico sea analizado desde los equivalentes funcionales que se explicaron en la exposición y a partir de ese análisis se pueda desarrollar con la arquitectura tecnológica que cuente la organización y los sistemas de información que también disponga un flujo electrónico que, como les decía, debe tener en cuenta la automatización, racionalización y además de eso también la simplificación de la operación. Listo, Eric. La siguiente pregunta es del señor Jaime Hoyos. Nos pregunta, ¿cómo valorar o medir el grado de madurez o avance de una organización hacia el cero papel? Pues ese es un tema muy difícil porque pues obviamente las organizaciones que tienen ahí una ventaja son las más pequeñas, que pueden llevar a medios electrónicos completamente electrónicos buena parte de sus procesos de una manera rápida y sencilla y pueden meterse incluso en certificaciones como por ejemplo la ISO 27001 y cosas de ese estilo. Y porque además de eso manejan un flujo de información diferente. Yo creería que hay que tener victorias tempranas, hay que comenzar a elegir áreas, si la organización es ya de un tamaño mediano o grande, hay que comenzar a elegir áreas en las cuales se puedan desarrollar algunos procedimientos y algunos procesos a través de medios completamente electrónicos. E ir comenzando sobre todo por aquellas que tienen mayor aproximación con la tecnología. En la medida en que se logre esa victoria temprana y se pueda desarrollar internamente una metodología propia para llevar a cabo este proceso, ya llevarlo a toda la organización será mucho más sencillo. Y yo considero que hoy hay pasos que ya se están dando. La factura es completamente electrónica, con lo cual muy seguramente ese proceso de facturación al interior de las áreas contables va a tener un efecto virtualizador o de virtualización de muchos de los temas financieros que están definidos en la factura.
efecto de virtualización. El grado de madurez de virtualización debería arrancar por ahí, por la parte administrativa y financiera. También en la parte del front al cliente, es decir, teniendo en cuenta todos los efectos que ha tenido la pandemia, los efectos y demás, pues el tema electrónico de cara al cliente debe ser cada vez más claro. Yo les digo, por ejemplo, una cosa. Yo recientemente soy cliente de una organización y me decían, le mandamos ya el mensajero para que nos mande el documento firmado. Entonces decía, pues mándenme el mensajero, la impresora, la tinta y el papel, porque pues es que ninguno de esos tres tengo. Y yo les decía, cómprese una licencia de cualquier. O sea, es increíble que algunas organizaciones no tengan licencias de algunas de esas 50.000 herramientas que hay en el mercado para llevar medios electrónicos, procesos de cara al cliente. Entonces, nos falta todavía mucho de concientización en que la expresión electrónica debe ser también para los clientes, para el consumidor final. Listo, Eric. Una pregunta del señor Sergio Alzate. ¿Cómo lograr ese cambio cultural, ya que me encuentro en una implementación y el problema gigantesco que tengo es la cultura del personal? No, mire, les voy a dar una anécdota de la vida real. Este era el señor Jorge Londoño, el presidente. Él fue no el anterior, sino tal vez el primer presidente que tuvo Bancolombia a partir del momento en el que se llamó Bancolombia, banco que es el más importante del país. Y el tipo daba el ejemplo porque estas decisiones deben ir realmente de arriba hacia abajo en una organización, no es de abajo hacia arriba, porque no es que estos procesos de virtualización los comienza la gente de gestión documental o el de sistemas, el de tecnología, que es muy pilo, es muy inquieto, y eso no sirve. O sea, eso no va de abajo hacia arriba, sino que viene desde la junta directiva. Se debe convertir en un eje estratégico en la organización y debe ser una política hacia abajo. Lo que hacía Jorge Londoño es que él, como todos los empleados de Bancolombia, ahí en el edificio espectacular que tiene en Medellín, se metía al ascensor con sus empleados a la hora de entrada, 7:30, 8 de la mañana, y pues en ese ascensor caben 20 personas. Entonces él entraba con los 20 funcionarios, su oficina quedaba en el piso 10, es un edificio que creo tiene 11 pisos, el 11º piso es un piso de salas de reuniones, y él entraba y en medio de ahí hasta el piso 10 llegaba y le preguntaba, por ejemplo, a alguien, le miraba el gafete, es decir, el carnet, le decía, oye, María Sandra, ¿cómo estás? Tú me podrías, aquí nos puedes contar a todos cuál es la política de seguridad de la información de Bancolombia. Imagínense usted en un ascensor de esos, pues la niña le respondía 3 o 4 cosas, no le respondía de manera precisa, y lo que hacía Jorge Londoño era que le decía, mire, no te preocupes, no hay ningún problema, te voy a llamar a las 11 de la mañana hoy a tu extensión y me la cuentas. Efectivamente, a las 11 la llamaba de manera directa desde su teléfono fijo y la niña, obviamente, ya se la recitaba. ¿Y esto qué significa? Significa que es necesario comprometer a la parte más alta de la dirección de una organización, a la alta dirección organizacional con este tipo de temas. Y eso va irradiando hacia abajo. Obviamente la gente al comienzo le huía a la entrada del ascensor con el presidente de Bancolombia, pero después, si ustedes se dan cuenta, en un banco como este, en una organización como esta, que eso va generando un ADN, papi, que obviamente es importante en una organización. Ese cambio cultural es necesario que se propicie desde la alta dirección. Listo, Eric. Nos pregunta la señora Sandra García. ¿Un documento con firma escaneada y con firma digital puede ser válido? Sí, un documento es distinto. Tomar una firma escaneada para ponerle en un documento a que el documento venga ya con la firma. En ese caso, pues obviamente es válido el documento siempre y cuando cumpla, nuevamente les digo, para que tenga completos efectos probatorios, están definidos los requisitos del artículo 12 de la ley 527, que nos hablan del origen, de la integridad, de los extremos de conservación y la disponibilidad de la información, pero esa es una modalidad desmaterializada de un documento electrónico, es válido. Nos pregunta el señor Jairo Restrepo.
¿En Colombia es válido el uso de firmas electrónicas extranjeras? Por ejemplo, BitSinger o DocuSign. DocuSign o BitSinger, pues sí, totalmente. Yo ahí me manifiesto un poco, tengo que decir, pues, en conflicto de interés porque soy abogado de DocuSign acá en Colombia, pero sí, son perfectamente válidas porque cumplen con lo definido en el artículo cuarto y quinto del decreto 2364 del año 2012. Es perfectamente válida esa firma electrónica. Son modalidades de firma electrónica. Al igual que DocuSign, ahora se está utilizando mucho AdobeSign, OneSpan, lo que nos estaban señalando ustedes, hay Validated, hay un montón de herramientas que efectivamente son utilizadas en el mercado local y que cumplen con los requisitos de una firma electrónica, que son mecanismos técnicos que identifican una persona que un sistema de información y que permiten verificar tanto autenticidad como integridad. Listo, Eric. Nos pregunta la señora Dina Luz Marchena. Buenos días. Si se adquiere una plataforma de firma de contratos de trabajo en forma electrónica, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, se debe tener en cuenta que hoy en día el Ministerio de Trabajo ya permite la firma electrónica sobre contratos de trabajo. Eso no era necesario que lo habilitaran de manera específica, pero ya lo habilitaron de manera específica. Y lo que se debe tener en cuenta es, uno, pues que el mecanismo permita verificar la autenticidad y dos, que permita verificar la integridad. Ojalá los mejores mecanismos de firma electrónica son los que permiten desplegar, después de firmado, un informe o reporte técnico de esos dos atributos, de autenticidad e integridad. Listo, Eric. Nos pregunta el señor Gember Mayorga. Eric, buenos días. Para el sector financiero, para la inmaterialización de la información, ¿se requeriría que la superfinanciera se alineara con normatividad actualizada? ¿En qué tema? Mira, dice Eric, buenos días. Para el sector financiero, para la materialización de la información, ¿se requeriría que la superfinanciera se alineara con normatividad actualizada? Yo creo que la normativa de la superintendencia financiera ha venido teniendo un avance. Es decir, el tema de lo que les mencionaba, SARLAP electrónico y la posibilidad de desarrollar tantos procesos financieros con soporte completamente electrónico es una realidad hoy en día en Colombia. Yo diría que es posible que sea necesario de la superintendencia más bien desarrollar sistemas o normas sobre sistemas de gestión documental electrónico de archivos. Eso me parece que es destacable en estos momentos. Eric, nos pregunta el señor Luis Eduardo Yáñez Maza. Si se digitalizan los documentos, ¿se puede eliminar el físico? Sí, en los documentos de naturaleza comercial, el artículo 28 de la ley 962 da esa posibilidad de manera automática en los documentos de naturaleza comercial. Por eso es tan importante el tema de la valoración documental. En los documentos comerciales, sí, ustedes digitalizan y si cumplen con los 4 requisitos de evidencia digital, pueden inmediatamente destruir el soporte físico, que no es lo mismo que destruir el documento. ¿Bien? Nos dice Daisy Carolina Prada Loaiza. Me parece súper importante el tema de originalidad del archivo electrónico. ¿Cómo puedo cerciorar o asegurar o conformar la originalidad de un archivo electrónico y por tiempos de retención puedo aplicar a los... Está un poco enredada, discúlpame. Vuelvo a leer. Son 2 preguntas. Sí, no, ya lo tengo ahí claro, ya la tengo acá. Uno es el tema de la originalidad. La originalidad en medios electrónicos es el tema de integridad. Verificar cuál es el mecanismo técnico que permite establecer la integridad del archivo electrónico y a partir de ese mecanismo técnico pues se puede definir que el documento cumple o no con el requisito de integridad. Normalmente lo que hay que revisar es si hay cifrado, si hay una función algorítmica como la función hash que permita verificar el tema de la integridad. Y en el tema porque es otra pregunta, por tiempos de retención, ¿puedo aplicar los mismos de un archivo físico? Sí, totalmente. O sea, son los mismos. O sea, ahí no
Eric. Nuevamente nos pregunta el señor Jorge Papamija. Para poder aplicar firmas electrónicas a un contrato comercial, ¿la contraparte debe aceptar alguna autorización adicional o solo podría enviar el documento directamente? En el tema de firmas electrónicas. Sí, señor. Sí, no es necesario. No, hoy en día lo importante es que el mecanismo de firma electrónica garantice autenticidad e integridad y no se requiere un acuerdo previo para el uso del mecanismo. No se requiere. Ok. Nos pregunta el señor Sergio Alzate. Pregunta, si logré desarrollar unos flujos documentales mediante aprobación en correo electrónico empresarial, ¿cuenta como firma electrónica? Si logré qué, ¿dónde está? Esa no la veo acá, perdóname. Si tú me la cuentas, sí, cuéntamela bien. Si logré desarrollar unos flujos documentales mediante aprobación en correo electrónico empresarial, ¿cuenta como firma electrónica? Hay que ver el mecanismo. Hay que ver, digámoslo así, bueno, cuando digo hay que ver es que hay que analizar si de esa aprobación electrónica que se está dando por correo electrónico se desprende la autenticidad y la integridad definida en la norma para que el mecanismo sea una firma electrónica. La respuesta sería sí, pero hay que ver la integración técnica efectuada. Una simple aprobación por un correo electrónico donde digo apruebo por correo electrónico, ¿eso es una firma electrónica? No. Entonces hay que ver muy bien cómo está integrado, eso es un tema de análisis casi que técnico para ver si efectivamente funciona o no el mecanismo. Eric nos pregunta nuevamente el señor Jorge Papamija, ¿diferencias entre firma electrónica y firmas digitales? Sí, las diferencias son que en una firma electrónica puede ser autogenerada, la firma digital siempre requiere la intervención del tercero, que es la entidad de certificación digital. Una firma electrónica permite probar los atributos de autenticidad e integridad, mientras que en una firma digital quedan ya por supuestos. Gracias a la intervención del tercero ya están por supuestos. En una firma electrónica, la autenticidad y la integridad se logran a través de diferentes tecnologías, mientras que en una firma digital se logra siempre a través de una asimétrica. Son diferencias importantes entre los dos mecanismos, pero la ley no discrimina, no es que uno sea bueno y el otro sea mal. Lo que pasa es que a favor de la firma hay una presunción de autenticidad e integridad, pero si usted no puede probar la autenticidad e integridad con una firma electrónica, lo que hoy en día todos está utilizado. Listo, Erika. Nos preguntan, saludos. ¿Hasta qué nivel de alcance al popular acompaña al cliente en la defensa, crédito y formalidad de un proyecto ante posibles demandas? No utilizar procesos antiguos de presencialidad, firmas físicas. Bueno, ya Germain me está preguntándole al popular. Okay. Sí, en ese tipo de digamos que de requerimientos, lo importante es siempre partir, como lo decíamos desde el principio, lo decía ahorita Eric, del tema de la información que estamos nosotros gestionando. Entonces, como parte de los servicios que nosotros mencionamos al inicio de esta conferencia, fue el tema de la consultoría documental. Siempre al popular hace una revisión acerca del valor de los documentos, por cuánto tiempo y los medios por los cuales se almacenar esa información. Recuerdo a eso nosotros hacemos unas recomendaciones dependiendo del objetivo que tenga la compañía. Entonces es posible que algunos documentos tengan información, la data que está contenida en ese documento sea muy importante por la parte regulatoria. Entonces les decimos, miren, esto tienen que guardarlo 10 años, 5 años, y si ustedes quieren disponer de medios electrónicos, pues obviamente van a necesitar un tema de digitalización certificada, o van a necesitar estos mecanismos para asegurar que definitivamente esa información conserva su integridad y su autenticidad. Compañías dicen, no, sabes que yo necesito esta información, yo sé que lo tengo que hacer, pero lo voy a almacenar físico, y yo simplemente por agilidad requiero esta información que esté digitalizada, y entiendo que tengo que guardar en ese caso, sobre todo para compañías muy antiguas, el físico. Entonces hacer un tratamiento de decir, yo se lo voy a colaborar en esta digitalización, le voy a colaborar, lo tengo usted disponible, por ejemplo, para fuerzas de ventas lo hacemos muchísimo, o para servicio técnico, por ejemplo, para
caso, redactar, por ejemplo, una factura en su celular, aunque no la digitalizó, no lo hizo con medios activos, pues la va a guardar en físico, pero naturalmente la quiere consultar. Entonces, vemos también, nosotros digamos que cuando hacemos ese convenio con la compañía, pues obviamente le decimos, mire, esto es para consulta y esto sí que usted sacó por este lado es, digamos, guardó teniendo en cuenta todas las normas legales y nosotros en ese proceso obviamente sí los acompañamos cuando hacemos el compromiso, cuando informamos y ambas partes, ¿de acuerdo? Siempre hay un acompañamiento nuestro de las áreas jurídicas y de las áreas legales. Germain, hay una pregunta que nos hace Jenny Jiménez. Buen día. Para las historias laborales ya digitalizadas, ¿cuánto tiempo de permanencia se deben dejar en custodia física? Esa es una excelente pregunta. Resulta que, y en esto me puede acompañar también un poquitico más Eric, hasta hace muy corto tiempo se está hablando con una historia dependiendo del tipo de historia que uno esté manejando y la compañía en la que esté trabajando. Una historia oral debería guardarse hasta 80 años, no sé si la ley haya cambiado hace poco. Después de la última actualización que se hacía de esa hoja de vida, es decir, que más o menos todos los que estamos aquí, y va a sonar un poquitico fuerte, vamos a desaparecer y esa historia tiene que estar almacenada. Entonces ahí es donde cobra fuerza lo que ahorita estaba comentando Eric con mucha contundencia, y es que vale la pena que yo tenga esa información almacenada en una plataforma, en una bodega durante todo ese tiempo, o si lo voy a hacer de manera digital, ¿cuánto me cuesta eso y qué ventajas me va a traer? Entonces, si quieres ahí, Eric, me puede también apoyar un poquitico más de qué visión tienen al respecto. ¿La visión sobre qué, perdóname, Germain? Sobre la historia laboral. Las historias laborales, como son un documento que tiene que ser almacenado por tanto tiempo, pues en estos sí que toma relevancia el tema digital. Sí, ahí hay un tema, y es que se debe incorporar algo que se conoce como los mecanismos o como los formatos de validación extendida en el tiempo, los Long Term Validations. Esos LTV son, por ejemplo, el formato PAVES, el CHAVES, el CADES, y se debe pensar mucho en el desarrollo de estos documentos de manera electrónica a través de formatos que permitan una verificación longeva, como es el caso del PDF/A. Pero sí es un tema importante y es un tema que efectivamente debe ser tenido en cuenta al momento del desarrollo de los documentos electrónicos, la validación extendida. Eric, digamos que hablando un poco más de ese tema, nos pregunta el señor Carlos Janeiro, ¿se pueden eliminar historias clínicas luego de realizar la digitalización? Pues miren, si la digitalización es con carácter probatorio, ¿sí? Si la digitalización es con carácter probatorio y si las tablas de retención documental así lo permiten, yo considero que es posible. Obviamente, esto tiene que tener en cuenta pues, que a nivel de la organización archivística haya valoración documental, programa de gestión documental que habilite la posibilidad de esa migración de formato, un formato físico a un formato electrónico. Pero si así lo permite las tablas, yo creo que es perfectamente posible. La eliminación no del documento, es la eliminación del soporte físico porque ha migrado correctamente de formato, ha migrado a un formato electrónico. Es correcta la apreciación que hace Eric. De hecho, las historias clínicas siempre han sido un objeto de debate, porque hay que saber diferenciar, como lo dice Eric, el tema del documento, y otra es la información que yo requiero para digamos que consultar esos datos. Entonces, si bien dentro de la historia clínica lo importante es la información, digamos que hay que revisar si la información, porque los IRS y los sistemas actualmente de gestión de información de la parte de salud permiten la generación de esta información de manera ya digital. Entonces, si el proceso ya es un proceso inmaterializado, pues mal haríamos en tener un lío. Entonces, si es inmaterializado, puede tener
una forma diferente de almacenarla. Entonces hay que hacer una revisión desde el origen de la información. Listo, Eric. Nos pregunta la señora Olave. ¿Es más viable la firma electrónica o digital o se debe aplicar específicamente una para ciertos trámites? No, aquí en Colombia no hay una definición de la aplicación de una para ciertos trámites. Tal vez la única norma que en la actualidad se mantiene, que exige firma digital, por una restricción técnica que tiene la DIAN, es el tema de la firma digital del emisor de la factura electrónica en una factura electrónica. El resto, las normas habilitan tanto uso de firma electrónica como de firma digital. Incluso en el proyecto de servicios digitales ciudadanos en autenticación electrónica, ya dice perfectamente el uso de un mecanismo. Entonces dependerá más bien de un análisis de riesgos internos y de un análisis de usabilidad. Es más fácil de utilizar, implica mayores riesgos desde el punto de vista del proceso que vamos a abordar. Listo, Eric. Nos pregunta el señor Jaime Hoyos. ¿Cero papel es gestionar documento electrónico o expediente electrónico? Eso ya me lo he preguntado por interno nuestro amigo Pedrosa y yo le digo lo siguiente. Para mí, para Eric Rincón, es gestionar documento electrónico. Es decir, para mí el verdadero cero papel es el modelo de inmaterialización, porque estamos hablando de una originación electrónica del documento, un flujo completamente electrónico, una exhibición completamente electrónica. La interpretación a la que aludimos acá en la conferencia es el escenario, en mi concepto, de cero papel. ¿Cómo lo entienden algunas entidades? Como digitalizar. Y yo obviamente soy muy respetuoso, pero esa es una posición más, digámoslo así, personal al respecto. Yo creo que la inmaterialización es realmente cero papel. Lo otro podría ser menos papel o papel combinado con electrónico, pero el tema sé que puede llegar a ser susceptible de alguna controversia porque es una posición más bien muy ideológica alrededor de lo que es la cero papel. Y en mi concepto es llevar a medios completamente electrónicos un proceso. Eric, nos pregunta el señor Jorge Papamija. ¿Los certificados de AdopSign son válidos en Colombia, teniendo en cuenta que son certificados internacionales? Perfectamente válidos. Ok. Nos pregunta el señor Wilson López. No me pregunto nada. Nos pregunta, bueno, creo que esto va para Germain. Buen día. Para las personas del Popular, hace unos 10 años, debido precisamente a tecnología microfilmar o digitalizar los archivos era bastante costoso. Eso ha ido cambiando en la medida que las herramientas tecnológicas han avanzado. Es decir, los pequeños empresarios pueden acceder a bajos costos a estos sistemas de gestión documental. Qué buena pregunta, porque me da la oportunidad de contarles que sí. Como digamos que toda nuestra vida cotidiana, así como las llamadas al exterior que ya no se volvieron a ver, sí, la tecnología ha avanzado muchísimo. Digamos que antiguamente la gente hacía microfilmación. Eso ya, espero no sonar muy crudo, pero eso ya está bastante mandado a recoger. De hecho, ahora la tecnología nueva permite hacer unos procesos de digitalización con escáneres inteligentes que no solamente escanean las imágenes, también hacen control de calidad de ellos mismos, les corrigen los temas de imperfección, hacen revisiones y muchos indexan, reconocen patrones, es decir, puedo meter 5, 10, 15 tipos de documentos y reconoce el tipo documental. Y al mismo tiempo el mismo escáner se encarga de iniciar un flujo documental, es decir, lo puede poner en una carpeta para que vaya a una determinada área o para que vaya a un archivo o para que vaya a otra herramienta. Entonces, todo ese avance tecnológico que ha venido ha permitido bajar los costos de una manera realmente increíble. O sea, realmente si hay compañías que todavía deben ser realmente muy pocas, porque la digitalización se hace a precios muy cómodos y además tiene un tiempo, digamos que de ejecución de precios muy bajo, con una confiabilidad muy alta. Entonces, por ejemplo, tenemos equipos que no solamente hacen digitalización a baja temperatura, por ejemplo, para conservación de documentos,
tenemos escáneres que, por ejemplo, hacen temas de digitalización en camas planas para evitar enredos o para documentos históricos. Vemos escáneres que al mismo tiempo, por ejemplo, pueden poner códigos, pueden inclusive indexar, reconocer caracteres, hacen una cosa que llama reconocimiento de plantillas y pasan a herramientas que hacen inclusive no solamente como antes, que era que se podía hacer OCR, que era el reconocimiento de texto y lo pasaba a un documento para que fuera buscable, sino que ahora digamos que herramientas que están atrás permiten hacer reconocimiento de intención, que es más o menos con inteligencia artificial saber qué quería el usuario, por ejemplo, cuando puso una queja por escrito, e inclusive hacer reconocimiento de sentimientos, es decir, qué estaba sintiendo la persona cuando escribió ese texto, e inclusive integrarlo con herramientas que manejan ya temas de voz y otros tipos de datos, con bases de datos y usarlo con bases de datos no relacionales para manejar temas de experiencia usuario. Entonces eso ha crecido muchísimo y pues obviamente en el archivo estamos a la par de todos esos crecimientos y pues podemos ofrecer, digamos que unos servicios muy especializados al respecto. Muchas gracias, Germain. Ya unas 2 últimas preguntas y cerramos. Te hago la pregunta de la señora Janet Pérez. Una pregunta. En los procesos de pandemia se permitió que muchos clientes realizaran solicitudes a través de comunicaciones firmadas en físico y luego enviados hacia las entidades. ¿Sería acertado solicitar los físicos de estas comunicaciones a los clientes o por el contrario tomar la decisión de dejarlas de manera escaneada? Pues miren, yo creo que si eso se debe a una política interna, por supuesto yo respeto muchísimo las políticas internas de cada organización, pero el tema de la firma escaneada, pues yo preferiría mantener los documentos escaneados, que por lo menos pues yo tendría, porque de pronto ustedes se dan la sorpresa de que cuando pidan el físico, primero pedir un físico me parece que, pero esta no es una posición muy mía, ¿no? Pedir un físico me parece que hoy en día es muy difícil para la gente, por lo que les digo, mucha gente, más allá de que haya superado el tema de las cuarentenas obligatorias y demás, mucha gente prefiere cuidarse en su casa y en la casa no tiene pues los elementos para firmar físicamente, ni para imprimir, ni esas cosas. Pero el tema yo preferiría mantener el internado escaneado en el sentido esa fue la política que se definió en la organización, pero lo ideal sí hubiera sido llevar esto a una expresión electrónica donde se hubiera montado esto con firmado electrónico o con certificado electrónico de las partes que permitiera, digamos así, la administración electrónica de esa información. Pero mi posición ahí sería mejor mantener el escaneado porque se pueden llevar la sorpresa de que lo piden el original y viene con una firma escaneada. Entonces puede llegar a ser complejo eso. Eric, ya esta es la última pregunta que te hacemos. La hace el señor Carlos Janeiro. Nos pregunta, ¿cómo garantizar la conservación de información electrónica si no tenemos soporte papel? Porque ese es un temor que se presenta en las instituciones que siguen pegadas al documento en físico. ¿Me la puedes volver a repetir? Que Sí, claro. No entendí la segunda parte. Gracias. ¿Cómo garantizar la conservación de información electrónica si no tenemos soporte papel? Porque es un tema que se presenta en las instituciones que siguen pegadas al documento en físico. Claro. Sí, ese es el tema clave. O sea, yo creo que es tener efectivamente al interior de las organizaciones. Es un imperativo legal que viene desde la ley 1581, ley 1712, decreto 2609, el código de procedimiento administrativo de lo contencioso administrativo, la ley 1437 define la necesidad de que al interior de las organizaciones haya sistemas de gestión documental electrónico de archivos, los SGDA. Y en ese sentido, yo creo que lo importante es contar con un buen sistema de gestión documental electrónico que dé la certeza de que haya disponibilidad de la información a lo largo del tiempo, con condiciones de integridad, con backups técnicos que permitan que a una situación de contingencia o una situación complicada pueda haber continuidad en la administración de esa información. Sí. En el sentido de que, oiga, no desarrollamos documento electrónico porque no tenemos sistemas de gestión documental electrónico de archivos. Ahí sí está incumpliendo normas.
en día yo no tengo, mucho menos hoy, no puedo obligar a las personas, decir que, oiga, venga que solamente lo atiendo de manera física. No, a mí, por ejemplo, el otro día un cliente me dijo, Eric, no, pues le tengo un caso muy interesante, pero Eric, nos gustaría vernos acá en la oficina. Yo le dije, mire, con el mayor de los, estamos en medio de las cuarentenas más estrictas, y con el mayor de los problemas, pues yo no he salido de mi casa en los últimos 5 meses, sino para ir a ver el mercado, y yo quiero respetar eso por el bienestar de mis hijos y de mis familiares, y no puedo ir. Ah, no, Eric, entonces pues no hay, pues no podemos de una manera distinta. Le digo, pues consígase otro abogado, porque pues yo no tengo posibilidad de hacer, pues, no me siento responsable haciendo una visita, yendo en el carro, yendo a de pronto una reunión donde uno sabe cuáles sean las condiciones de bioseguridad. Y mucho menos ahora se debe exigir que todo sea presencial, entre otras cosas porque la obligación de tener sede electrónica, una sede que le dé la alternativa a la gente de desarrollar procedimientos y trámites electrónicos, es una obligación del año 2011. Es decir, esto ya debería estar desarrollado. Ahí lo que se está es ganando de pronto una acción de cumplimiento por el incumplimiento de una norma. Vale, Eric, muchas gracias por tu intervención. Con esta pregunta damos por clausurada nuestra sesión. Agradecemos nuevamente a todos los asistentes por estar conectados hasta el final de este seminario. A Eric y Germain, gracias por su participación. Recuerden que estaremos enviando las memorias del seminario a sus correos electrónicos y nos despedimos no sin antes recordarles que desde Alarchivo estamos listos para apoyar sus procesos de transformación digital y de gestión documental. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, feliz día. Gracias. Gracias, hasta luego.